Ah, sí, si os ponéis vosotras me acompañáis por aquí y así nos vamos cambiando, Rocío. Nos ponemos así como separadinos para que haya distancia y luego Isa es la que nos va marcando el ritmo de... Dejo aquí, ¿vale? Sí. Dejo, dejar la intervención. Si queréis eso, ¿vale? A ver, un momentito. Es que... Esto no... Muy bien, pues buenos días a todas y a todos los que nos acompañáis en este, permitidme decirlo, un momento emocionante o de voluntad de transformación grande de lo que queremos que vaya a ser la cooperación de Extremadura. Por lo tanto, gracias a todos los que nos estáis siguiendo por redes y sobre todo los que nos habéis decidido acompañarnos aquí, a pesar o incluso con las medidas COVID de protección. Veréis, me acompañan una serie de amigas, ¿vale? Podemos también decirlo así, pero sobre todo aliadas de la cooperación de Extremadura. Tenemos a Pilar, que ella es la presidenta en funciones de la Coordinadora Extremeña de ONGDs. Tenemos a Mónica Calurano, que es la presidenta de la Asociación Extremeña de Universidades Populares. Tenemos a Rocío Yuste, que es la vicerrectora de Alumnado y Movilidad. Empleo y movilidad. ¿Cómo? Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura. Hoy os venimos a presentar un proceso nuevo, un recorrido nuevo, que va a venir a definir la futura Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura. Va a venir a definir la cooperación o la solidaridad del pueblo de Extremadura. Y para ello vamos a contar con, como decía, la Coordinadora Extremeña de ONGDs, que aglomera a más de 60 organizaciones de cooperación de Extremadura. Vamos a contar con la UEX, la Universidad Pública de Extremadura, que aglutina a más de 20.000 alumnos, a más de 2.000 profesores y a más de 800 personas entre personal administrativo, técnico y personal de servicios. Y vamos a contar, como decía, con AUPEX. AUPEX es una organización que representa a más de 214 universidades populares en Extremadura, que son capaces de llegar desde las Urdes a la Siberia, desde Tentudía hasta las Vegas Bajas del Guadiana. Tienen un desarrollo territorial elevado. Veréis, cada una de ellas van a representar una voluntad de construcción de la nueva Ley de Cooperación con unos matices personales, individuales, identitarios, que ellas van a explicar a continuación. Pero ¿por qué hemos llegado a esta situación de entender que necesitamos una nueva Ley de Cooperación? Allá en el 2016 empezamos a hacer una serie de análisis, de estudios rigurosos, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, que nos ayudaron a generar y a aprobar el Plan General de la Cooperación Extremeña 2016-2021. En todo ese periplo de estos 4 años, que están terminando, acometimos una serie de transformaciones paulatinas y compartidas con la sociedad civil extremeña que han permitido que la cooperación hoy esté encaminada hacia la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han permitido la adaptación para que la cooperación extremeña se haya convertido en algo identitario diferente a cualquiera de las otras cooperaciones de este Estado, pero que tiene una voluntad complementaria de complementar con lo que la cooperación de este país, es. Singular, pero complementaria. Y que sobre todo se establece sobre 3 grandes ámbitos identitarios, lo que llamamos los 3 grandes ámbitos estratégicos de la cooperación extremeña: los feminismos y las desigualdades, la movilidad humana y las migraciones, y la sostenibilidad y los cuidados de la vida. 3 grandes ámbitos estratégicos que hacen a la cooperación extremeña especialista en lo que son y con esa voluntad de complementarnos con el resto del Estado.
Hemos desarrollado cambios de bases reguladoras, hemos desarrollado decretos, hemos cogobernado esta política en los últimos años, desde allá 2016. Pero ahora ha llegado el momento de consolidar de manera definitiva la política de cooperación internacional de la Junta de Extremadura desde la madurez, desde la solvencia y desde el rigor. Porque, entre otras cosas, como decía, nuestro Plan General 2018-2021 lo marca así como el hito definitivo que tenemos que desarrollar. Las circunstancias sanitarias, las circunstancias sociales, económicas que ha provocado el COVID ha hecho que hayamos tenido que readaptarnos a la situación. Pero eso no significa que la cooperación extremeña haya estado parada. La cooperación extremeña, como bien sabéis, se ha convertido en la tercera de este país que más esfuerzo económico por habitante hace. Es una cooperación singular, con fortaleza, con solvencia económica, con agilidad, que, como digo, hoy viene a dar su cambio definitivo hacia la madurez con el acompañamiento de este grupo de coordinación, donde están estas tres grandes entidades solventes que nos van a acompañar en este recorrido, en lo que entendemos que es la gran oportunidad que va a suponer esta reforma. Decía, va a haber procesos participativos desde el punto de vista de la academia, la universidad. Va a haber procesos participativos desde el punto de vista identitario de nuestra región. Nadie entendería el desarrollo de nuestra tierra si no es percibido desde un punto de vista rural. Nuestras amigas, nuestros socios de AUPEX. Y va a haber un proceso participativo desde la experiencia, desde el rigor y desde el activismo ciudadano de los movimientos sociales especializados que significa la Coordinadora Extremeña de ONGDs. 3 líneas participativas más una cuarta. La propia, la que va a hacer la Casa, la que va a hacer la EXTIT, a través de sus 3 grandes ámbitos estratégicos que antes definía. 3 líneas paralelas de participación que desde la propia EXTIT se van a desarrollar para atraer, para incorporar, para crear, desde el punto de vista de esas identidades concretas, una cooperación que marque su identidad desde estos 3 puntos de vista. Además, ya está en la web, ya pueden ustedes verlo, en la web de AEXTIT, juntaex.es/AEXTIT, lo podéis ver en Google, en cualquier buscador aparecerá. Ya hay un banner con esa nueva identidad corporativa puntual que vamos a desarrollar, donde si pinchas hay un propio proceso de participación digital. Entendemos que la participación tiene muchas fórmulas, muchas fórmulas. No queremos que nadie se quede fuera a la hora de diseñar la solidaridad de la cooperación extremeña. Yo le voy a dar la palabra a cada una de ellas y luego hablaremos el turno de preguntas, si así lo tienen ustedes a bien, pero me gustaría remarcar 3 ideas. Vamos hacia la solvencia y madurez de la cooperación internacional en Extremadura, la madurez definitiva. Vamos a codiseñar y a cogobernar este proceso de una manera horizontal y participada. Y, si me lo permiten, vamos a ser capaz de sacar lo mejor de nosotras y de nosotros mismos, porque nos encontramos en un momento global complicado. Nos ponemos delante de problemas que son complicados. Estamos saliendo de una pandemia que va a tardar en olvidarse en muchos países socios de la cooperación extremeña. Que a nadie se le olvide que la crisis climática no se ha acabado y que nadie se le olvide que la movilidad humana sigue siendo uno de los grandes desafíos de nuestro continente. Y si a alguien se le ha olvidado lo que va a suponer el ejercicio de la crisis climática, estamos nosotros aquí para recordarlo. ¿Cómo la solidaridad extremeña va a atender esos grandes desafíos? Es lo que esta ley va a intentar solucionar, paliar, intervenir en nombre de cada uno de los extremeños y de las extremeñas. Creo que ahora le paso la palabra, después de nuestra amiga Isa, a Pilar, que va a ser la que explique el propio proceso que la Coordinadora Extremeña de ONGDs va a desarrollar. Gracias Isabel, gracias Ángel por la palabra. Bueno, mi nombre es Pilar, presidenta en funciones de la Coordinadora Extremeña de ONGDs. En este caso estoy aquí representando a 60 entidades, entre socias y colaboradoras. Y también, bueno, me gustaría hacer hincapié también en que la Coordinadora Extremeña lleva apoyando
y participando en los procesos de cooperación desde hace más de 20 años y con una especial fuerza desde el año 2016, bueno, pues intentando hacer toda la incidencia política posible pues para mejorar, salvaguardar, acompañar y proteger, digamos, esta cooperación o esta política cooperación como política social, que es un poco lo que venimos defendiendo, ¿no? La coordinadora extremeña, en este caso, quiere agradecer este proceso. Una vez más, la agencia extremeña cuenta con nosotras. Activamente hemos participado en procesos de elaboración de bases, hemos hecho los procesos de aportación al Plan General que sigue vigente y, efectivamente, el colofón final era, la previsión era apostar por una nueva ley de cooperación al desarrollo que fortalezca y consolide lo que viene siendo cooperación, ¿no? Cooperación entendida como no solo cooperación al desarrollo al uso, sino educación para la ciudadanía global, acción humanitaria y otro tipo de intervenciones para generar pues, conciencia crítica y ciudadanía participativa. Nuestra entidad, en este caso, y específicamente para este proceso, ya habíamos mantenido conversaciones con la agencia desde el año 2018 y activamente hemos retomado una hoja de ruta que concluirá, pues espero que con una nueva ley de cooperación que dé respuesta a todos los retos que tenemos por delante, que vienen siendo los que Ángel ha explicado y procesos migratorios, cambio climático, las desigualdades de género que siguen digamos, azotando a la ciudadanía global, ¿no? Y entendiendo también que lo local es global y lo global es local, o sea, que todos los procesos están interconectados, que lo que pasa en otros países influye en nuestras vidas y lo que hacemos nosotros con nuestras vidas diarias y cotidianas también influyen en los procesos de las vidas de los demás. Así que nada, nosotras agarramos el guante, la agencia nos propuso tener esta participación activa también en el Grupo Motor con las compañeras de Universidades Populares y la Universidad de Extremadura. Y, por supuesto, también a través de los ámbitos estratégicos nuestras entidades participarán de manera independiente. Pero está claro que nosotras, como actores y actrices principales también, quizás en el ejercicio más directo de la cooperación en terreno, y aquí, pues teníamos mucho que decir. Las entidades están trabajando a través de un proceso participado interno, con una hoja de ruta definida, donde además estamos aprendiendo de los procesos que se están haciendo en otras comunidades autónomas. Estamos generando esa comunicación con otras comunidades que también tienen abiertos estos procesos y también estamos intentando atraer e intercambiar conocimiento con el proceso que se está dando sobre el cambio de la ley a nivel nacional. Nuestra entidad pertenece a la red de coordinadoras española, a la coordinadora española de ONGD y en concreto trabajamos a través de la red de coordinadoras autonómicas que hace aportaciones a este proceso a nivel nacional. Todo eso pues está fluctuando para que podamos construir una ley entre todas que dé respuesta a todos los retos, ¿no? Tenemos que poner en valor que efectivamente que Extremadura tiene una política de cooperación consolidada y que a la vista de los estudios, ¿no? Como bien ha dicho Ángel, es la tercera comunidad autónoma que más aporta en cuanto a fondos y recursos de la ciudadanía y tenemos que resaltar ese esfuerzo porque además consideramos que Extremadura es una tierra solidaria, que esto ha sido una identidad de nuestra tierra de siempre. De hecho, la coordinadora extremeña tiene más de 20 años ya y tiene un tejido social fortalecido y con una experiencia consolidada. Nosotras como entidades también consideramos que la cooperación al desarrollo es un reto, pero también es que es la herramienta que tenemos para hacer frente a todos esos cambios que se están dando, que ya se vienen dando y que desde luego de las crisis y para solventar y paliar vulnerabilidades de otros colectivos, de todas las personas, para que las personas puedan tener garantizados todos sus derechos en condiciones de igualdad, desde luego consideramos que la cooperación al desarrollo es, sin duda, un arma fundamental. Y, reafirmar nuestro compromiso, reafirmar que estamos trabajando activamente, que estamos reflexionando y aprendiendo mucho y que estamos también a disposición pues, para seguir trabajando de manera coordinada con las compañeras. Aportaremos de manera individual a las entidades, de manera colectiva, para que este proceso pues, salga adelante. Muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias. Bueno, la Universidad de Extremadura lleva más de 10 años con oficina de cooperación, intentando darle un sentido a cómo la academia, cómo la institución tiene que formar parte de la definición y de los procesos que se van generando. La finalidad de toda universidad es ser un elemento transformador de nuestra sociedad y contribuir a aplicar el saber y el conocimiento en nuestro entorno para mejorarlo. Esa es una de las razones, o varias razones, por las que la agencia nos propuso formar parte de este proceso. Tenemos que agradecerles este papel que nos han dado, porque nos va a permitir reflexionar sobre lo que ya llevamos pensando y haciendo en los últimos 10 años y nos va a permitir darle un sentido a este proceso transformador que estamos viviendo en Extremadura con esta nueva ley de cooperación que se está diseñando y también con hacer realidad de una vez la vinculación de la Agenda 2030 y de los ODS en nuestra institución. Por lo tanto, vivimos este proceso como una oportunidad para la universidad. En la universidad hemos diseñado un plan de investigación participativa que vamos a trabajar con triangulación de técnicas, como son pues, cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión, photovoice, y queremos que todo esto finalice con una simulación que haremos una simulación de debates muy parecidos a lo que se hacen en los grupos de los comités de Naciones Unidas, en el que se podrá debatir un grupo de 12 jóvenes durante un fin de semana. Se pondrá en la piel de diferentes grupos de interés que pueden participar en la ley de cooperación y podrán debatir y dar un feedback de lo que piensan, de lo que han analizado y de cómo creen que debería ser esta nueva ley de cooperación extremeña. Este proceso, por tanto, nos va a permitir hacer un mapeo de lo que se está haciendo en la Universidad de Extremadura, nos va a permitir desarrollar capacidad y liderazgo interno con la cooperación y los ODS, nos va a permitir integrar, implementar e incorporar los ODS y la cooperación en las estrategias, políticas y planes de la universidad y monitorizar, evaluar y comunicar todas las acciones que se estén realizando para que llegue a toda la comunidad universitaria y podamos aportar nuestra mejor versión a la agencia, que en este caso es lo que nos ha pedido. Así que muchísimas gracias a las compañeras que nos acompañan durante este proceso, a la agencia, porque estamos seguras que esta reflexión y esta oportunidad va a ser un valor añadido a la universidad. Muchas gracias. Bien, buenos días. Gracias a la Junta de Extremadura, a su Consejería de Igualdad y Portavocía y a la Agencia de Desarrollo de Cooperación Internacional por contar con AUPES, por contar con las universidades populares para participar en este proyecto y en este proceso de investigación, de participación ciudadana, rural, pero sobre todo de escucha activa. Este proceso nos va a permitir conocer e incorporar la visión y las propuestas de las personas que forman parte de este gran proyecto, de esta gran familia que son las universidades populares. Un total de más de 214 universidades populares, como anunciaba el director. Quería transmitirle en nombre de AUPES y en nombre de las universidades populares mi felicitación por hacer de la política un espacio participado en el que todas somos protagonistas y sobre todo aquellos colectivos que hacen que se conviertan en realidad en su aplicación del día a día. Para AUPES participar en este proceso y ser parte de este grupo de coordinación supone no solamente fortalecer nuestra identidad como proyecto, sino también estar comprometida con la mejora de la calidad de vida de las personas y las comunidades desde una mirada, como decía la compañera Pilar, desde lo local, pero con un posicionamiento global. Ya estamos trabajando desde nuestra red, desde nuestras 214 universidades populares, para que hagan sus aportaciones.
Lo estamos haciendo a través de una encuesta activa, pero también se verá reforzada a través de encuentros presenciales de carácter multisectorial. En los próximos meses, durante junio y julio, vamos a contar con la implicación de las participantes de las universidades populares, de responsables institucionales, de cooperantes, de responsables de asociaciones y un largo etcétera. Un total de aproximadamente 700 personas, que a través de esta sistematización, cada compañera ha explicado cómo lo va a hacer, nosotros vamos a conocer no solamente la percepción que se tiene de la cooperación, sino también vamos a conocer un importante número de propuestas cercanas y aplicables que, sin lugar a dudas, van a ser elementos básicos de inspiración y como argumento de este nuevo marco de cooperación extremeña que nos va a permitir seguir a la cabeza de las comunidades autónomas comprometidas con otro mundo más humano, más igualitario y más justo. Yo hoy me siento orgullosa de pertenecer a este grupo, pero también me siento orgullosa de saberme de esta parte de esta tierra, de mi Extremadura, que hace que el planeta sea un lugar donde todas las personas seamos más felices, en armonía con el medio y con los mismos derechos. Sin más, reitero mi felicitación y mi orgullo de pertenecer a este grupo. Un segundito, solo dos notas o dos elementos que creo que son importantes, que era una aproximación temporal, porque sé que me lo vais a preguntar, de cómo está estipulado el proceso, ¿de acuerdo? Como decía, grupo de coordinación, equipo de coordinación, lleva trabajando tiempo en sus planificaciones, tanto individuales como colectivas. Decía muy bien Pilar Milanés, vicepresidenta en funciones, que ellos llevan meses trabajando, las compañeras también llevan semanas, meses trabajando, llevamos tiempo coordinándonos. Hoy, justo hoy, 14 de junio, damos el pistoletazo público de comunicación de este inicio. Ya el propio 16, que es este miércoles, habrá una gran sesión plenaria, promovida en este caso por los ámbitos estratégicos de la Agencia Extremeña de Cooperación. Fijaos, algo importante en este proceso, al que ya invitamos a nuevos actores a que definan desde fuera cómo quieren que sea la cooperación. ONGs de cooperación sí, pero nuevos actores también. Los movimientos feministas, los migrantes, los colegios oficiales profesionales también están invitados a este proceso. Estamos abriéndonos y creo que es algo importante de este proceso que me gustaría remarcar. Estamos desnudando la cooperación para volver a vestirla de una manera compartida. A partir del miércoles, 16, tendremos esa sesión plenaria amplia. Los días 5, 6, 7 de julio continuarán los ámbitos estratégicos en cada una de sus sesiones, en cada una de sus identidades. Las compañeras van a estar trabajando todo julio, llevan meses. Su fin, habíamos dicho, era 2, 3, 4 y 5 de septiembre en Jarandilla, probablemente. Va a haber un proceso individual en cada una de ellas. El objetivo es, durante agosto, tener la recepción de todas las aportaciones por parte de todos los procesos de participación abierta. En septiembre, tener elaborado un gran primer borrador que podamos devolver y compartir con las organizaciones en otros plenarios y en otras sesiones, que podamos devolvérselo para ver si ven realmente que se ven reflejadas en ese documento, ¿de acuerdo? Para en octubre, para finales de octubre, hacer revisión, posible inclusión de las últimas aportaciones y en noviembre tener una redacción definitiva del anteproyecto de ley que permita que inicie el procedimiento administrativo para su posterior registro en la Cámara, ¿de acuerdo? Hito definitivo por parte de nuestro proceso de responsabilidad compartida será noviembre. Dos elementos importantes. No se nos puede olvidar que en este diseño no solo van a participar organizaciones de aquí. Estaríamos haciendo verdaderas trampas si nuestras organizaciones socias de los continentes de América Latina, Centroamérica o África no tuvieran nada que ver en algo de lo que luego van a ser los receptores. Por lo tanto, también queremos informaros de que nuestras organizaciones socias tradicionales, tanto de Centroamérica, América del Sur, Magreb, África subsahariana y Oriente Próximo, van a participar
y hoy se puede, y esta pandemia nos lo ha demostrado, de manera telemática en el diseño también de la ley. ¿Por qué? Clave, mensaje que queremos trasladar. La cooperación y Extremadura también se construye desde el exterior y sería, decía, poco verídico, poco serio que se trabajara una ley de igualdad entre mujeres y hombres y las mujeres. Sería poco verídico que trabajáramos una ley sobre cooperación sin las poblaciones beneficiarias. No hemos caído en ese error, por eso la suerte de tenerlas a ellas. Último elemento que me parece importante de remarcar. Pilar Milanés, Mónica Calurano y Rocío Gómez Yuste. 3 mujeres fuertes, 3 mujeres líderes, 3 mujeres que también, si me permitís, representan lo que la cooperación extremeña aspira a ser. Una cooperación fuertemente feminista, con garra, con valentía y que viene para definitivamente ser reconocida. Estamos a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta, lo que necesitéis. Muchas gracias por vuestras intervenciones. No sé si algún compañero, solamente hay un compañero conectado a través online. No sé si quiere hacer alguna pregunta. No sé cómo se ve. Sí. Es una duda en realidad, seguramente ya se ha pronunciado y a mí sí me pasó, pero bueno, por solventarla, por las dudas. ¿Esta ley sustituiría a la ley de qué año? Se ha hecho mención del año 2016, pero no sé si es de esa fecha la última ley en cooperación o de qué año es. En 2016 iniciamos el estudio que nos permitió aprobar el Plan 18-21, es el Plan General de la Cooperación Extremeña. Hasta ahora, así se ha definido la manera de gobernar esta política, con planes cuatrienales. Esta ley también tiene que definir eso. A lo mejor es algo que eliminamos. A lo mejor esa temporalidad de 4 años hoy nos está encorsetando, impidiendo que trabajemos en países no identificados previamente y hoy, Ana, tú sabes perfectamente que la liquidez del mundo hace que las cosas puedan cambiar de un año a otro. A lo mejor esta ley, uno de los paradigmas que tiene que cambiar es esa voluntad de reestructurar las cosas de una manera más flexible. Pero la ley que rige hoy de la cooperación extremeña, si no me equivoco, César, 2003, perdón. La cooperación que rige la cooperación extremeña, la ley que rige la cooperación extremeña es de 2003. Reconocemos que es una ley que sigue siendo muy útil, que es una ley bastante flexible, que en comparación con otros procesos, y decían las compañeras, Euskadi está renovando también su ley de cooperación, Aragón va a iniciar la renovación de su ley de cooperación, Cataluña, Baleares, son otras comunidades que están renovando también sus leyes de cooperación. En un ejercicio analítico comparativo hemos evidenciado que nuestra ley no es la más obsoleta, no es la que más constriñe, pero una ley que se aprobó en el 2003, esta ley será aprobada, esperemos, 2022, con casi 20 años de diferencia. Imaginaos lo que el mundo ha cambiado, ¿no? La realidad planetaria no tiene nada que ver. La ley tiene que ser una ley que se adecúe a lo actual. También, porque las compañeras lo indicaban, el marco jurídico de la legislación española en relación a cooperación también va a cambiar. Y estamos siendo partícipes del diseño de la ley desde la Junta de Extremadura, de la nueva ley de cooperación española. No solo el país va a cambiar la ley, sino su marco instrumental, sus herramientas para hacer la cooperación en el mundo. Entonces, como decía Mónica, creo que decía, o como decía Rocío, esto es una gran oportunidad. Vamos a cabalgar en la primera línea con el resto de administraciones públicas que tienen voluntad de transformar para conseguir más eficacia, más rigor, más madurez. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias a vosotras, gracias Isabel, gracias Bebe, gracias a todas y a todos los que nos habéis acompañado. Bebe, ¿nos hacemos ahora una foto ahí fuera? Vale.